A partir de este momento entramos con elementos quizás más utilitarios. No quiere decir que lo otro no tenga importancia, pero sin embargo aquí ya vamos a verle un poco más de utilidad a la hoja de cálculo. Y vamos a hablar de las operaciones matemáticas básicas. ¿Cuáles son las que vamos a tratar en este momento? Hay otras que también es importante que conozcan, pero eso pueden hacerlo ustedes por su cuenta o si no simplemente preguntarlo. Vamos a trabajar la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este caso nos dirigimos a Excel y yo voy a colocar una serie de números. Voy a colocar aquí como cabecera de la primera columna, número uno, y en la otra, número 2. En este caso, si a ustedes les provoca, eso va más adelante con el tema de la parte de la visualización, eh, pueden darle un estilo diferente a esta fila para tratarlo como una cabecera de columna. Yo voy a colocar una serie de números que si se fijan no les voy a colocar en igual, los estoy colocando completamente al azar. Y en la siguiente columna voy a colocar otra serie de números al azar. Faltó uno aquí para que se ampare. Bueno, vamos a colocar aquí uno al aire. Fíjense, la primera operación que vamos a hacer es la suma. ¿Cómo se hace la suma? Aquí, el método más puntual, hay varias formas de hacer suma, o el más, quizás, práctico, es el que les voy a mostrar a continuación. Siempre que vayan a hacer una operación matemática, pase lo que pase, tienen que colocar el igual. Siempre. Yo empiezo por igual, voy a hacer clic sobre el primer o la primera celda que voy a utilizar. Luego coloco el símbolo de más y coloco o hago clic sobre la siguiente celda que yo quiero sumar. En el momento que yo presione Enter, me debe dar la sumatoria de la celda A2, que es la que tenemos acá en azul, más la celda B2, que es la que tenemos acá en un color rojizo. En el momento que yo presione Enter, me debería dar 790. Ok, me acaba de dar. En caso de que yo me haya equivocado y yo no quería sumar, por ejemplo, esta columna con esta columna, simplemente tengo dos opciones. La primera, si yo hago clic, un solo clic sobre la celda donde estoy colocando el resultado de la suma, en la barra de fórmulas, la barra de funciones que tienen arriba, ustedes pueden editar esto. Pueden editar esto de dos formas. Una, marcando o seleccionando sobre la celda, que bien sea que yo, puede ser que yo no quiera que sea B, por ejemplo, puede ser que yo quiera sumar esta con esta. Puedo colocar, escribir A4, presiono Enter, ya me generó el resultado. Ah, mira, no era A4 y me dio fastidio escribir el nombre de la celda. Bueno, simplemente la selecciono y hago clic sobre la que yo quiero que sea mi segunda celda. Nuevamente presiono Enter y me da el resultado. Yo puedo realizar esta operación con tantas celdas como yo considere necesario. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo sumar solamente dos celdas, puedo sumar X celdas. Si yo a esto quisiera sumarlo, por ejemplo, esta celda, más esta celda, más esta celda, simplemente lo que tengo que presionar es Enter. Y luego de que haya seleccionado las celdas y ubicado su respectivo símbolo. Presiono Enter y él me da la sumatoria. Existe otra forma que es para obtener los números de una forma diferente, que ya les voy a mostrar, que es mediante el uso de funciones. No se los voy a mostrar todavía, voy a mostrárselos cuando vean funciones para llevar una secuencia lógica. Tenemos una estrategia aquí que yo no voy a repetir, por ejemplo, yo quiero que se sumen toda la columna, o mejor dicho, todos los números de esta columna con esta columna. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente, si se fijan, el cuadrito donde que me está seleccionando la columna, o la celda, perdón, tiene un pequeño cuadro o recuadro en la parte inferior derecha.
que si yo me posiciono sobre él, el cursor o el puntero cambia de forma. En el momento que yo coloco o hago clic y arrastro este pequeño cuadrito, él me va a conservar la forma de la propiedad que yo estoy haciendo, de la operación, en otras celdas. Vamos a ver cómo es eso. Si yo quiero hacer la sumatoria de este con este, pero ya yo hice la de la primera fila, puedo repetirla. ¿Cómo? Presiono sobre esto y lo arrastro al siguiente. En este caso, si nosotros nos posamos simplemente sobre la celda, la primera que teníamos, sabíamos que era A2 más B2, nos posicionamos sobre esta, fíjense acá, ahora me está marcando A3 con B3. Me está conservando la misma propiedad que yo coloqué inicialmente, pero en las siguientes filas. Si yo las marco todas hasta el final, simplemente me va a hacer el mismo procedimiento. Me va a sumar la primera con la segunda, pero cambiando de columna. Esto es una forma de automatizar, entre comillas, el procedimiento. Dejé esta vacía a propósito para que vean algo. Aquí se sigue conservando el principio, la propiedad que yo le acabo de dar de suma de esta celda con esta celda. Las celdas que él encuentre vacías las va a tomar como que tienen un valor de cero. Así de simple. Les va a dar un valor cero. En este caso no tengo nada anotado. 0 más 8 es 8. Ahora vamos con la resta. La resta es un procedimiento muy similar, donde simplemente debo tomarlo como igual. Elijo la primera columna. Ahora voy a tomar el símbolo de menos en su teclado. La siguiente celda que quiero tomar. Presiono Enter y me está dando. Fíjense que está conservando el signo algebraico que me está dando. Yo estoy haciendo esta menos esta. Este al ser mayor y ser un número negativo, debería conservarlo. O sea, me está dando menos 788. De la misma forma como hice con la suma, simplemente pulso sobre el pequeño recuadro, lo arrastro hacia abajo y me da todos estos valores. Vamos ahora con la multiplicación. La multiplicación es exactamente el mismo procedimiento. Hago igual esta por esta y me da un valor. ¿Qué pasaría en este momento si yo no coloco el igual? Bueno, yo quiero obtener aquí mi multiplicación de este por este. Ok, perfecto. Aquí lo estoy marcando. Cuando yo haga clic sobre este, se me va a ir. Se me va a desplazar la celda que yo tenía seleccionada. Si ustedes colocan el igual, ya Excel está tomando en cuenta como que, mira, yo estoy trabajando sobre esta celda y aquí voy a generar los resultados que yo necesite. Entonces, en ese momento elegiría mi primera celda por mi segunda celda. Y de la misma forma como hicimos anteriormente con la suma y la resta, simplemente podemos llevar estos resultados manteniendo la secuencia que llevábamos, donde era esta columna por esta columna, o mejor dicho, esta celda por esta celda, pero variando en las filas. La división es exactamente el mismo procedimiento. Simplemente coloco igual, sería este entre este, y me da los valores. En caso de que yo quiera, eso lo vimos ya en el video anterior, yo quiera más o menos decimales, simplemente, yo puedo jugar esto. Cuando les das, bueno, aquí está creciendo automáticamente el tamaño de la celda, pero cuando ustedes vean que les está dando muchos asteriscos, simplemente es que el número es muy grande para el tamaño de la celda que ustedes tienen. Por lo tanto, deberían ampliarla. ¿Cómo se amplía? Simplemente se coloca. Fíjense que el cursor cambia de posición, o de forma, mejor dicho. Y en el momento que yo arrastre esto, el tamaño de la celda va a crecer. Ahora, voy a quitarle un poco los decimales. Ok. De la misma forma como hicimos anteriormente, si yo presiono hago clic sobre el recuadro y lo arrastro hacia abajo, me va a dar los valores. Ahora, ¿qué pasaría en un determinado caso? Voy a agregar acá pequeña, una pequeña no, un nuevo valor. Vamos a colocar que esto es 150. Y este lo dejo vacío.
Y yo repito el procedimiento de este entre este. Bueno, me imagino que todos recordarán que la división entre ceros no existe. Fíjense que sale aquí. Me está lanzando un error porque estoy dividiendo entre ceros. Él me está indicando, mira, tú estás dividiendo entre ceros, eso no existe. Entonces, fíjense que el Excel me presenta una gran ayuda en este caso. En caso de que yo quiera llevar estos valores a mi siguiente hoja de cálculo, también puedo hacerlo. Vamos a suponer, yo quiero llevarme todos estos valores, o mejor dicho, quiero llevarme todos los valores de la suma a una nueva hoja, se puede hacer. Simplemente yo me voy a notas, que es mi siguiente hoja que ya yo había creado, hago clic sobre una columna, presiono igual, así como si fuese a hacer una operación, y me devuelvo a la primera hoja. Yo quiero copiar todos los valores que están aquí en la columna de suma. Hago clic sobre suma. Fíjense que el formato está cambiando. Está diciendo que yo estoy obteniendo el valor de la celda de la hoja nombres y la posición o la celda es la celda C1. Yo presiono Enter y ya, como por arte de magia, me va a aparecer en mi siguiente hoja la celda anterior. Esto, si yo quiero tener la referencia, yo quiero saber de dónde viene. Si ustedes se están dando cuenta que dice suma y ya, yo hago clic sobre ella y veo que esta celda proviene de la hoja nombres en su celda C1. Y de la misma forma, como habíamos copiado procesos, como lo habíamos pasado a otras celdas, yo hago clic sobre el pequeño cuadro que aparece en la parte inferior derecha, lo desplazo hacia abajo y cuando lo suelto, tengo todos los valores que tengo en la columna nombres. Estos que tienen cero era que estaban vacíos. Entonces simplemente yo estoy replicando la misma tabla que tengo acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio algún valor de esta tabla? Ya esto aquí, fíjense, 1 más 789 es 790. Pero ¿qué pasa? Que si yo cambio aquí, mira, me equivoqué. Voy a poner aquí 500, por ejemplo. Fíjense que cambió mi valor. Y de forma automatizada, perdón, cuando voy a mi hoja de notas, también cambió mi valor. De forma automatizada. Esto nos va a ayudar mucho en caso de que tengamos que hacer varios tipos de cálculos y procedimientos y tengan que cambiar algún tipo de valor. Esto lo va a cambiar de forma automatizada siempre y cuando lo arrastre. No va a ser lo mismo que yo le diga, por ejemplo, copiar y pegar, donde yo cambio este valor, por ejemplo, ya no va a ser 500, sino 8000. Cuando llego acá, bueno, me lo copió perfectamente porque me copió no solo el valor, me copió en este caso el procedimiento. Entonces me está dando otro valor. Pero este procedimiento que me está copiando, si se dan cuenta, es este C de la hoja de notas y D, no es el que yo obtuve aquí. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado.